Buenas noches, amigos, familia, personas que se están conectando. Son las 7:33. Es miércoles, estamos totalmente en vivo y vamos a estudiar, como hemos estado haciendo las últimas semanas, el libro de Proverbios juntos. Y antes de comenzar yendo a Proverbios capítulo 10, que es el capítulo que corresponde estudiar este miércoles de media semana, bueno, debemos recordar que el libro de Proverbios es un compendio de refranes, tiene cientos de ellos. Los refranes pues son dichos conocidos, especialmente pues en la Biblia por la cultura hebrea, y que fueron recopilados y que han sido parte de la escritura inspirada por Dios para traer sabiduría en nuestras vidas. Y sabemos que el verso principal o el tema principal de este libro de Proverbios es sabiduría, y ya hemos leído en un par de capítulos, en el 9 y en el 1, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿no? Entonces hemos definido ya sabiduría. No la definimos en español a través de las etimologías grecolatinas. No es una palabra que esté en griego, es traducida al español, pero en el original la palabra Hokten nos habla de sabiduría que se practica, conocimiento adquirido que se lleva al terreno de la práctica, ¿no? Y entonces la Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temer a Dios, el origen, donde comienza la sabiduría, que inclusive usan creyentes y no creyentes, son los principios que Dios ha establecido a través de toda la creación. Bueno, porque aún hay no creyentes que llegan a tomar decisiones buenas y decisiones sabias, ¿no? Entonces sí, la sabiduría es el conocimiento aplicado, el buen conocimiento aplicado, ¿no? Entonces, la sabiduría de Dios pues nos habla de vivir de acuerdo a los principios y a los mandamientos de Dios. Este libro de Proverbios contiene todos estos refranes que debemos de recordar que no son leyes espirituales, no son mandamientos, no son promesas que se van a cumplir sí o sí, pero sí se espera que el practicar la sabiduría de Dios, el practicar estos proverbios de los que estamos hablando, tiene altas probabilidades de que nos vaya bien. Debemos de recordar, para tener una buena interpretación bíblica de los proverbios, que es un libro poético, está dentro de los libros clasificados como libros de sabiduría, pero no son promesas, no son mandamientos específicos que se van a... Es parte de la sabiduría moral de Dios para nuestras vidas. Bien, dicho esto, pues hemos bosquejado el libro de Proverbios en los primeros 9 capítulos, que se personifica a la sabiduría como padre, como madre, para hablar a un hijo que quiere que le vaya bien y que prospere en sus caminos, que sea una persona de bien y no de mal, ¿no? Entonces, los primeros 9 capítulos tuvimos una serie de 10 mensajes que dio la sabiduría, un padre, una madre, un hijo, para poderle guiar sobre los caminos del bien. A partir del capítulo 10 y hasta parte del capítulo 29, es un compendio entonces ya de refranes cortos, no de enseñanzas largas, sino de refranes cortos. Cientos de ellos están aquí contenidos. Y hoy comenzamos este capítulo 10. Justamente vamos a ir solamente por el capítulo 10, hablando un poco más también del estilo literario de la poesía hebrea. La poesía hebrea siempre se guía por paralelismos, en ocasiones para reafirmar ideas, en ocasiones para contrastar ideas. Y en este capítulo 10 y en los que siguen vamos a tener un contraste entre el justo y el malvado. Entre el justo, y una de las palabras que usa muchísimo aquí
Salomón en Proverbios, Salomón que le pidió sabiduría y Dios se la dio a él, y lo recordamos como uno de los hombres más sabios del mundo antiguo. Es un contraste entre la persona justa, la persona que ama a Dios, la persona que vive en rectitud, y la persona impía, que es una de las palabras que vamos a ver muy repetitivas aquí, o malvados, o que hacen el mal. Es lo mismo. La persona impía es una persona inclinada hacia el mal, una persona justa es una persona inclinada hacia el bien. De hecho, tan solo en este capítulo 10, yo conté 13 veces que se repite la palabra el justo o justo, y se repite unas 10 veces la palabra impío o malvado, pero también hay unas 3 veces que nos habla de una persona que hace maldad. Entonces hay como un empate técnico, ¿no? Porque podemos contar unas 13 veces que se refiere específicamente al impío, y unas 13 veces que se refiere al justo, a la persona que teme a Dios, a la persona que teme a Dios. Entonces, vamos a ver ahorita, después de orar, algunas características que tiene el impío o el malvado y que tiene el justo, y algunas de las implicaciones que tiene el vivir justamente y el vivir impíamente. Vamos a orar. Padre eterno, Padre que estás en los cielos, tu sabiduría es perfecta, Señor, y tú eres bueno, misericordioso, santo. Eres Salvador y eres Redentor, Señor. Y hoy que estamos abriendo tu palabra, Señor, y nos vamos a exponer a ella, transfórmanos, Señor. Renueva nuestro entendimiento. Cambia nuestros corazones. Cámbialos para tu gloria, Señor. Por amor de tu nombre y por amor a Cristo, Señor. Te lo pedimos, Señor. Con todo nuestro corazón queremos ser personas sabias y justas, Señor. No personas necias e impías, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de ir ahí al capítulo 10 directo, déjame hacerte una especie de resumen que nos va a ayudar a entender más todo el capítulo. Algunas características y algún contraste de los que estoy hablando en la poesía hebrea que tiene entre el sabio y el necio, entre el justo y el malvado. Bueno, déjame, si estás tomando nota te va a ser muy útil esto. Bueno, ¿cómo los contrasta este capítulo 10? Y los que siguen también siguen haciendo ese contraste. El justo es una persona sabia. El malvado es una persona necia. Es decir, sin cordura, toma decisiones tontas, toma decisiones estúpidas. Una persona necia. Una persona justa es una persona diligente, que sabe su responsabilidad y vive de acuerdo a esa responsabilidad. En cambio, el malvado es negligente, no hace lo que debería de hacer. El justo es una persona prudente, que sabe abrir sus labios, que sabe tomar decisiones, que sabe que tiene que puede discernir entre el bien y el mal. Una persona impía, una persona malvada es imprudente, toma decisiones torpes, ¿no? Una persona justa cuida lo que habla, sabe hablar. Habla con las palabras correctas, con la actitud correcta y de la manera correcta. Una persona malvada o impía habla mal, hiere, blasfema, en fin, etcétera, etcétera. Una persona justa es trabajadora. Todos estos adjetivos vienen en este capítulo 10. Nada más te estoy haciendo un resumen para que después cuando vayamos allá tenga mayor claridad. Una persona malvada es una persona floja, es una persona perezosa. Un impío es perezoso. Interesante, ¿no? Cómo define a las personas justas como trabajadoras. Bueno, otro adjetivo más que podemos encontrar en este capítulo 10
es que una persona justa es una persona íntegra, que no le falta nada, que está completa, que es de una sola pieza, que no tiene nada doblado, nada escondido, nada roto, nada perdido, ¿no? En cuanto a carácter moral, es íntegra. Una persona impía, una persona malvada, es una persona perversa, que tiene una vida doble, que esconde, que oculta, que es inconstante, que ¿no? Entonces es una persona perversa, es lo que la define, ¿no? Ok, entonces estos son adjetivos que vamos a encontrar en este capítulo 10, pero también aquí encontramos consecuencias de vivir justamente, piadosamente, o de vivir malvadamente o impíamente. Y déjame mencionarte las que yo encontré en este capítulo 10. El justo tiene la bendición de Dios. El malvado, el impío, la maldición. El justo se alegra y vive en alegría, tiene gozo. El malvado da tristeza y da vergüenza, por el contrario. Al sabio, al justo, le va bien, enriquece en todos los aspectos. Por el contrario, algunas de las implicaciones que tiene el malvado es que empobrece, vive en pobreza. El justo vive confiado, tiene paz, vive no con el cerebro lleno de cortisol, ¿no? Los cerebros de las personas son llenos de estrés, de ansiedad, debido a que no están viviendo confiadamente. Y entonces, en contraste con eso, encontramos que vive quebrantado, vive en un estado de inquietud, ¿no? El justo permanece, tiene vida. Ojo, ya expliqué que estas no son promesas, sino probabilidades de tener una vida moral, ¿no? Pues, no siempre se cumple, hay mucho mal en el mundo y a veces el cáncer o alguna enfermedad puede llegar a edad temprana y todo, pero moralmente hablando, se espera que una persona que vive en la justicia de Dios y que vive sabiamente, aún tenga más años de vida, ¿no? Y también tiene implicaciones eternas. Hoy vamos a ir un poco a esto, pero también creo que Proverbios 10 nos habla de implicaciones escatológicas y de vida y muerte eterna. Entonces nos habla también de que el malvado vive menos, perece y además que no tendrá vida eterna, no vivirá. El justo, el sabio tiene esperanza. El malvado vive sin esperanza. Y finalmente, el justo tiene fortaleza, vive otra vez seguro, confiado, vive en una fortaleza. Mientras que el malvado va rumbo a la destrucción, no tiene nada que lo proteja. La sabiduría nos protege. La sabiduría nos protege. Entonces, dicho esto, estos dos contrastes importantísimos entre el justo y el malvado, con todos los adjetivos que usa Proverbios 10 y los siguientes capítulos también lo van a usar, podemos ver entonces las implicaciones que tienen, las cosas buenas y las cosas malas que tienen. Con esto en mente vamos a poder entender más al ir directamente a estos refranes, a estos 32 refranes que encontramos aquí en capítulo 10. Ok, dice, el hijo sabio, fíjate cómo nos habla de esto, alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre, ¿no? Y bueno, ciertamente, cuando un padre, una madre ven a un hijo en rebeldía, tomando malas decisiones, confundidos, con malas amistades, viviendo en pecado, causa un dolor
que muchas veces los que no son hijos o los que nunca han tenido hijos es difícil que lo entiendan, ¿no? Pero cualquier padre en un sentido natural, obviamente hay padres muy malvados y perversos, pero vamos a ponerlo en términos llanos, una persona normal le duele mucho, puede llegar a tener gran tristeza en su corazón de ver que su hijo anda en malos pasos, de ver que su hijo anda en malos caminos, de ver que anda en una rebeldía y que puede traerle consecuencias severas a su vida. Entonces, esto es lo que me dice este proverbio. Los proverbios son fáciles de memorizar, ¿no? Son pequeñines. Dice el 2, dice, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte, ¿no? Qué interesante está esto, porque nos habla de el adquirir cosas. Fíjate, aquí hay un tema de dinero, hay un tema de economía, hay un tema material, ¿no? De tener tesoros. Al final no serán algo bueno, ¿no? Mas la justicia, al vivir rectamente, libra de la muerte. Dice Mateo, vamos a estar viendo durante estos proverbios, los vamos a estar también enriqueciendo con palabras del mismo Jesús, del mismo Pablo, del salmista, de Juan, de Pablo. Vamos a estar contrastando esto, o no contrastando, sino enriqueciendo. Mateo capítulo 16. En el verso 26 me dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pero mira cómo termina el 26. ¿O qué recompensa dará el hombre por su propia alma, ¿no? Y es lo que me está diciendo aquí Proverbios. Dice, los tesoros de maldad no serán provecho, mas la justicia libra de la muerte. Y continúa diciéndome esto, Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos, ¿no? Como que, fíjate los adjetivos, ¿no? El justo, el impío, el necio, el sabio, el que hace tesoros de maldad, ¿no? El que hace justicia, todo eso es lo que estamos leyendo hasta este momento. Y entonces nos habla el verso 3, que Dios es el que se va a encargar de que haya la provisión necesaria en la mesa de sus hijos, del justo. Dice Filipenses 4, verso 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, este es un gran recordatorio. Dios se va a encargar de bendecir nuestras vidas, ¿no? Allá sí, allá con Pablo es diferente, no es poesía hebrea, entonces no es un refrán, no es un dicho. Entonces realmente él está hablando inspirado también por el Espíritu Santo y está diciendo, mi Dios suplirá lo que les haga falta, lo que necesiten, ¿no? Entonces es lo que me está diciendo, que Dios se va a encargar de que tengamos todo lo necesario para nuestro sustento, más los que viven haciendo el mal serán lanzados, esta palabra que está usando. Verso 4, un muy buen refrán, dice, la mano negligente, ¿te fijas? Habla del negligente y del diligente, empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece, ¿no? Una persona que es trabajadora, una persona que es honesta, una persona que es cumplida, una persona que es puntual, una persona que es ordenada, una persona que resuelve problemas, una persona que es creativa, son personas que les va a ir bien, sí o sí, ¿no? Pero una persona que es desfachatada, una persona que es impuntual, una persona que es desordenada, una persona que no es cumplida, una persona que miente, una persona que tranza, una persona que roba,
pues obviamente se va a ir cerrando puertas. Obviamente que van a terminar mal las cosas, ¿no? Pero una persona que realmente es comprometida, una persona que resuelve problemas, es requerida en cualquier lugar. Lo quieres de proveedor, lo quieres en tu fábrica, lo quieres en tu oficina, lo quieres en tu escuela, lo quieres en tu iglesia, ¿no? En todos esos lugares una persona que es creativa, una persona que tiene un carácter solvente, una persona que tiene una actitud correcta, una persona que es puntual, una persona que es limpia, que es ordenada, dices, wow, vente a chambear conmigo, ¿no? O simplemente pon un negocio o pon una empresa, es una persona emprendedora y le va a ir bien. Es confiable como para que le compres sus productos o sus servicios, porque es una persona confiable, ¿no? Y lo mismo si es parte de un staff de una iglesia, ¿no? Ok, mira lo que dice el verso 5. El verso 5 me dice, el que recoge en el verano, igual es una persona trabajadora, es hombre entendido, o sea, diligente, ¿no? Y que dice el final del verso dice, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza, ¿no? Que pasa desperdiciando su tiempo, que pasa en la hamaca, que se la pasa en el ocio, que se la pasa en la diversión, que se la pasa en la fiesta, que se la pasa en la pachanga, que se la pasa con los amigos, que se la pasa en videojuegos, que una persona que no se autocultiva, que no lee, que no está buscando las cosas sagradas, las cosas de Dios, una persona que no ora, una persona que no está creciendo moralmente, espiritualmente, que no está desarrollando, que no está creciendo, ¿no? Una persona que cuando es el tiempo, porque es bueno descansar, pero también es muy importante, Dios nos dio el día para trabajar y nos dio la noche para descansar, ¿no? Entonces una persona así es una persona entendida. Miren, vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Yo quisiera leer unos pocos versos, pero por lo cual dice, desde el 14, Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. ¿Qué me dice el 16? Chécate eso. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El que recoge en verano le va a ir bien. El que se duerme en el tiempo de estar trabajando, pues le va a ir mal, ¿no? Y al final va a estar en oprobio. Ok, fíjate que cuántos consejos sabios hay aquí, ¿no? Me dice, hay bendiciones, el verso 6, sobre la cabeza del justo. ¿Te fijas? Bendición, maldición, bendición. Hay bendiciones, hay cosas buenas, obviamente de parte de Dios. Vamos a ver más adelante que esto es de parte de Dios. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. No hay otra cosa mejor. El justo que está recibiendo de parte de Dios. Es como Dios diciendo, te bendigo y dándonos cosas buenas en la vida, ¿no? Pero violencia, entonces, fíjate, problemas cubrirá la boca de los impíos, ¿no? Y ahí está, en amargura y en maledicencia y está saliendo toda una fuente de palabras torcidas de la boca, porque no hay esa paz, esa rectitud, esa bendición sobre su vida. Verso 7, mira que lo que dice, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. O sea, aunque ambos van al sepulcro, la memoria de uno es
wow, esa persona dejó huella. Esa persona fue memorable porque fue una persona trabajadora, fue una persona honesta, fue una persona sana, fue una persona que bendijo a muchos, fue una persona que se le notaba su temor del Señor, fue una persona que bendijo, una persona que trae buenos recuerdos, gratos recuerdos, ¿no? Y en cambio la del impío se va a pudrir y ni quien se acuerde de él, ¿no? Es triste. Es decir, si viene a memoria a alguien y decir, no recuerdo nada bueno de esa persona. O decir, no, pues esa persona ha dejado un grato sabor de bendición a los que le rodeaban, ¿no? Entonces, eso es lo que me dice. Ahora, fíjate qué interesante. A mí el 8 me llamó mucho la atención, por eso quiero algunos textos con ustedes en el 8. Dice, el sabio de corazón, pon mucha atención, recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá, ¿no? Dice la Escritura que vamos a ser juzgados por nuestras propias palabras cuando estemos delante de Dios. Entonces, el necio, el que rechazó sus propias palabras, lo van a condenar. Pero el sabio es aquel que sí recibe la instrucción de Dios. Pudiéramos ir a todo literal el Salmo 119, que es impresionante, menciona un montón de veces por todos lados la palabra mandamientos. Yo nada más quiero leerte dos del Salmo 19, al menos dos versitos. Uno es el verso 56, que dice, estas bendiciones tuve, ¿por qué? Porque guardé tus mandamientos, ¿te fijas? Una persona que le va bien tuvo bendiciones, ¿por qué? Porque guardé, aquí sí, tus mandamientos, ¿no? Aquí sí es ley de Dios, ¿no? Ahora, si vamos un poquito más atrás, ahí sí, siguiendo en el Salmo 19, en el verso 15, fíjate lo que dice ahí, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Qué belleza, ¿no? Como aquí nos está hablando de la importancia de que los mandamientos de Dios sean practicados, sean atesorados, sean algo que estudiemos, algo que meditemos, algo que apliquemos a nuestro diario vivir. Ahora vayan conmigo un momento a Proverbios capítulo 20. ¿Dije Proverbios? No, perdón. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Chécate eso, yo con eso me quedaría en este tema. Dice Dios, está hablando de los 10 mandamientos, ¿no? Y dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. A los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, Dios bendiciendo, Dios dándonos su misericordia, aquellos que practican, aquellos que sí se esfuerzan y son valientes para, mira que te mando que te esfuerces, ¿no? Le decía a Josué, y seas valiente, que hagas y guardes conforme a todo lo que en este libro está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, Josué. Y todo te saldrá bien, ¿no? Josué capítulo 1, ahí por un poquito, desde antes del verso 8 y después del verso 8, es una narrativa increíble de guardar los mandamientos de Dios. Ahora vamos al Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 7. En el verso 19, fíjate Pablo lo que está hablando acerca de la religión, especialmente la de los judíos. Pero dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión tampoco nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Una verdadera persona religiosa, digámoslo así sanamente, es la que practica la voluntad de Dios, no la que tiene rituales, maneras, figuras, lenguajes, formas, sino aquellos que obedecen a Dios. Me encantó esto de Pablo, por eso lo
lo traje a memoria, lo recordé y dije, creo que vale la pena que lo leamos. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 14. En el verso 12, fíjate, esto es bien escatológico, esto es final de los tiempos, esto es algo que está por venir, ¿no? Dios trayendo justicia y orden a todo. Y en el verso Apocalipsis capítulo 14, en el verso 12 me dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? Un recordatorio de quienes están allí, los que guardan sus mandamientos. Y un verso más que creo que vale la pena también recordar en este estudio, Juan capítulo 14. Juan 14 en el verso 21 me dice, el que tiene mis mandamientos, ese es Jesús, ¿no? Ya vimos a Juan en Apocalipsis, ya vimos también una carta de Juan, ya vimos un poquito al salmista, ya vimos a Pablo, pero mira Jesús, Juan capítulo 14, verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¡Wow! ¿No? ¿A poco no queremos ver a Dios manifestándose en nuestras vidas? Dice, el que me ama y guarda mis mandamientos, yo me voy a manifestar, ¿no? Y el amor del Padre y mi amor va a ser tan obvio y va a ser tan perceptible y va a ser tan evidente que está allí, ¿no? El sabio de corazón, dice el verso 8. Y lo dice el verso 9. Sigo allá en Proverbios 10, dice el 9. El que camina en integridad, ¿cómo vive? Confiado. Mas al que pervierte sus caminos será quebrantado. Eso también está bien profundo. Digo, cada proverbio tiene demasiada carnita. Pero miren lo que dice aquí, que el que camina en integridad no vive en ansiedad, no vive en estrés, no vive en angustia, no vive en temor, no vive en preocupación, no se deprime, no se apaga, tiene una lámpara muy poderosa siempre encendida, duerme bien porque toma buenas decisiones, puede dormir confiadamente, anda confiado, camina confiado, no se anda cuidando la espalda, no se preocupa demasiado de lo que esté por ocurrir. ¿Por qué? Porque sabe de quién depende su vida y sabe que en lo que a él respecta, en lo que a ella respecta, está tomando buenas decisiones. Pero mira lo que dice, los que viven en maldad, los que pervierten, los que tuercen sus caminos, los que andan separados de Dios, van a ser quebrantados. Y entonces allí viene un montón de cosas, de decisiones tontas, de decisiones. Si la palabra, a veces pensamos que hablar de decisiones importantes. Todas las decisiones son importantes. Y a veces las decisiones pequeñas, las del día a día, son las más significativas. El levantarse, el hacer, el obedecer, la diligencia, el orden. Todas esas pequeñas cosas van configurando nuestro carácter. ¿Se fijan lo que dije? Esas pequeñas cosas van configurando nuestro carácter. Verso 10, al contrario, no es el que guiña el ojo acarreará tristeza y el necio de labios será castigado. Y va a continuar aquí hablando acerca del uso del lenguaje, de las palabras, de cómo nos comunicamos con los demás, ¿no? Y entonces nos habla el que hace señas, el que sus labios no son íntegros, sino que no piensa lo que habla, no piensa lo que dice, habla demasiado y habla mal, y entonces hay consecuencias. Dice allí que será castigado, ¿no? Vamos a ver ahorita más cosas acerca
acerca del habla, ¿no? Vamos a ver algunas otras cosas. De hecho, podríamos ir de una vez para agarrarle más sabor a esto. Santiago, vayan a Santiago capítulo 3, conocen muchos de ustedes ese texto. Santiago capítulo 3, todo el capítulo 3 habla sobre el uso de la lengua, ¿no? Todo el capítulo 10 habla sobre el uso de la lengua. Yo quisiera que nos lo leyéramos todo, pero obviamente que no es tiempo de leerlo todo. Pero mira lo que dice. Nada más ve. Verso 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, ¿no? Las palabras corrompidas, los insultos, las groserías, los albures, las mentiras, las palabras engañosas, el chisme, la difamación, el andar en conversaciones inadecuadas, el uso incorrecto del lenguaje, el hablar palabras altivas, groseras, ofensivas, lastimosas, hirientes, todo eso, ¿no? De todo eso me está hablando Santiago, pero mira lo que dice, o sea, en el contexto de qué lo está diciendo, verso 13, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus buenas obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, ¿no? Entonces así las cosas para el injusto y el impío, ¿no? Y entonces mucho que hablar acerca de cómo estamos usando la lengua, acerca de cómo estamos aplicando los mandamientos de Dios a nuestra vida, ¿no? Y Jesús también habló mucho acerca de de no juzgar, por ejemplo, ¿no? Acerca de no mentir y de hablar que los que mienten es el diablo y que el diablo es padre de mentira, ¿no? Y Jesús habló acerca de la importancia también de observar cada uno de esos mandamientos para que nos vaya bien en la vida. Vayan a 1 Juan nada más brevemente, hablando de los mandamientos de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, les leo rápido del 3 al 5. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, me encanta esto, no son gravosos, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces creer está íntimamente asociado a aplicar los mandamientos de Dios a nuestras vidas, ¿no? Entonces nos habla de que una boca sabia va a producir agua dulce, una boca impía va a producir agua salada o agua amarga. ¿Cómo es una boca sabia? Y quizás te lo puedas poner, Charlie, por ahí en lo que estás tecleando, pero una boca sabia es aquella que da dirección. Una boca sabia es aquella que da corrección. Una boca sabia es aquella que da consuelo, que da afirmación, que agrada escucharle, ¿no? Yo creo que son características importantísimas de una boca sabia. Una boca sabia, otra vez, por si hablé muy rápido, Charlie, da dirección, da corrección, da consuelo, afirma, agrada, una boca sabia, ¿no? De esto nos va a seguir hablando la Escritura. Entonces dice,
El 11, manantial de vida, agua dulce es la boca del justo, pero la violencia cubrirá la boca de los impíos. Entonces, violencia, ¿no? Malas palabras, insultos, agresividad, iras, pleitos, contiendas, chismes, malas palabras, ¿no? Que producen guerras y violencia, ¿no? Y siguen eso. Del 12, el odio despierta rencillas, ¿no? Y entonces un corazón que no está sano, un corazón que no ha sabido manejar el perdón, que vive en enojo, pues odia y despierta pleitos. Pero el amor, se lo sabe, ¿no? También está en el Nuevo Testamento, cubrirá todas las faltas. Entonces, ¿de qué me habla que el amor cubre todas las faltas? Que el amor es benigno, que el amor es paciente, que el amor es misericordioso. Eso es el amor. El amor que realmente perdona, que el amor realmente es paciente, ¿no? Con las debilidades de otros. El amor es así. Dice, en los labios del prudente se halla sabiduría, ¿no? Entonces ya te describí un poquito como algunas características de los labios prudentes, llenos de temor de Dios, ¿no? Los labios prudentes están llenos del temor de Dios. Mas la vara, entonces castigo, es para las espaldas del falto de cordura, ¿no? Como le llama a los impíos, a los malvados, a los necios, faltos de cordura, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hablan insensatamente, hablan sin pensar. Dice el 14, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana, ¿no? Entonces, donde hay un necio hablando, se esperan muchos problemas, mucha tensión, muchos pleitos, muchas cosas malas donde hay un necio, ¿no? Las riquezas del rico, otra vez nos vuelve a hablar aquí de temas de dinero, ¿no? Ya estuvimos hablando cómo hay bendición en el justo y maldición en el malvado, hay prosperidad en el justo, pero hay pobreza en el insensato. Dice, entonces las riquezas del rico son su ciudad fortificada, ¿no? Ahí, le protege, ¿no? De alguna manera. Acuérdate que esto es un refrán. Y el desmayo de los pobres, o sea, el vacío, la falta de ánimo es su propia crudeza, ¿no? Si estuvo todo el tiempo en la hamaca, pues luego entonces se pregunta por qué le va mal. El verso 16, la obra del justo, estoy acelerando un poco por el tiempo, la obra del justo es para vida. Fíjate cómo empieza a hablar esto en términos de vida y muerte, y tanto aquí en esta tierra como largura de años y como años más alegres y más plenos, ¿no? Pero yo creo que también tiene un sentido de eternidad esto, ¿no? Mas el fruto del impío es para pecado. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Romanos capítulo 6, verso 23, si no me equivoco? Déjenme ver si es Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, sí es correcto, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te fijas cómo esto nos está llevando al mismo Jesús? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y qué nos dijo el 16? La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? Pues la muerte. Verso 17, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien la desecha, la reprensión, yerra, se equivoca, ¿no? Entonces, quien cuando es corregido, que cuando es aconsejado, cuando es instruido, ¿no? Pues desecha el consejo, desecha la sabiduría, desecha la corrección, ¿no? Y aquí nos llevaría a pensar qué tan corregibles somos, qué tan instruibles somos, qué tan dirigibles somos, ¿no? Es bien clara la escritura, ¿no? En el bien y en el mal, ¿no? Entonces,
Camino a la vida es guardar la instrucción, pero si la desechas, vas a terminar en un lugar que no desearías, ¿no? El que encubre el odio es de labios mentirosos. Otra vez habla de comunicar, ¿no? Y entonces es hipócrita, ¿no? Y el que propaga calumnia es necio, ¿no? Y aquí está ratificando el mal uso del lenguaje, ¿no? Y de las conversaciones y el estar hablando de otros para mal, el estar chismorroneando, el estar falseando, el estar calumniando, el estar hablando mal de quien sea, ¿no? Habla de una persona insensata, imprudente, torpe, ¿no? Que se está equivocando muy feo. Verso 19, o sea, todo esto nos está hablando de usar correctamente, de ser cuidadosos en lo que hablamos. Mira el 19, ese se lo saben muchos de ustedes. Y a veces no, saberlo no es suficiente, pero hay que ser cuidadosos con esto que dice. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Bueno, ya no leímos la primera parte de Santiago 3, pero Santiago 3 nos habla de alguien que la lengua es como un pequeño miembro, que es como un timón que lleva una gran nave, un gran barco, ¿no? Y que con ese pequeño timón da dirección a esa gran embarcación. Y dice que también una palabra dicha inadecuadamente es como un pequeño fuego que puede encender un gran bosque, nos dice eso Santiago, y nos dice que una persona madura, una persona sabia, es aquella capaz de refrenar su lengua, porque si puede refrenar su lengua, puede refrenar todo su cuerpo. A eso nos está diciendo lleno de sabiduría Santiago. Y nos dice, si a alguien le falta sabiduría, pídasela a Dios. Entonces, fíjate qué sabio está esto. Si yo hablo mucho y muy aprisa, seguramente voy a decir algo que después me voy a arrepentir de haber dicho. Si estoy también en una conversación tensa, en alguna discusión y airado y esas cosas, y no cuido lo que hablo, voy a terminar hiriendo, voy a terminar hablando algo inapropiado. Pero una persona, aunque haya tensión, aunque haya presión, aunque haya esas cosas, que logra cerrar sus labios, es una persona sabia, ¿no? Los jóvenes, o bueno, no quiero hablar como etiquetar a los jóvenes, pero con los años uno va aprendiendo a no ser el centro de la mesa, el salero, ¿no? Y a querer acaparar las conversaciones y a querer imponer sus pensamientos, sino que con el tiempo se esperaría que cada uno de nosotros vayamos siendo más prontos para oír y más tardos para hablar. Que podamos realmente una conversación, en una reunión, no tratar de siempre imponer nuestra conversación ante los demás, porque no va a faltar pecado y nos vamos a quedar mal, ¿no? A veces puede ser que ni nos demos cuenta de nuestra propia torpeza, de nuestra propia lengua, ¿no? Pero una persona sabia es prudente. Es prudente, una persona sabia es prudente en su lenguaje, ¿no? Entonces está increíble ese 19. 20, plata escogida, fíjate, es la lengua del justo. O sea, algo muy, muy preciado, más el corazón de los impíos es como nada, ¿no? Y entonces lo que está dentro de su corazón no tiene valor, pero la plata es algo de mucho valor, y entonces así es la lengua de los que temen a Dios. Los labios del justo, dice el 21, apacientan a muchos. Me encantó ese 21, me encantó, ¿no? Entonces traen consuelo, escribía ahí Charlie, afirmación, ¿no? Fíjate esto, lo que hacen los labios del justo. Apropiate del 21. Los labios del justo apacientan a muchos. Son como
sanan el corazón, restauran la vida, llenan el alma, ¿no? Porque son cosas positivas, cosas buenas, cosas... Y dices, ok, eso estuvo bueno de escuchar, apacientan, ¿no? Es cuando una oveja es llevada a pastos y realmente encuentra su reposo por estar en ese lugar. Mas los necios mueren por falta de entendimiento, entonces muerte. Verso 22, la bendición, otra vez dinero, mira, otra vez dinero, aquí hay dinero. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, ¿no? Entonces puede haber cosas que adquirimos en la vida y que no son bendición de Jehová y que traen tristeza al corazón, ¿no? No es el hombre de mi vida o la mujer de mi vida y va a traer tristeza. No es el lugar donde debería de vivir o la casa que debería vivir o no sé, tantas cosas, el trabajo que debería tener o la escuela o la profesión o esto o el otro, cualquier cosa que adquiramos en la vida, cuando proviene de Dios trae gozo, trae vida, trae paz. Nada de que esconderse, nada de que avergonzarse, sino que dices, wow, eso fue de Dios. Me produjo confianza, me produjo paz, me produjo gozo, me produjo algo bien raro en nuestros tiempos, quietud. Ya usé la palabra cortisona hace rato, ¿no? Estrés, ansiedad, temor, depresión, desánimo. No, ya, pum. Pues sí, porque no era de Dios. Pero lo que era de Dios, produce gozo, produce alegría, produce confianza, produce paz, produce quietud, produce, no anda ansioso el corazón, no añade tristeza, sino que enriquece. Qué bello está eso. Qué bello está este capítulo 10. Vamos hacia los últimos versos, el 23. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento, ¿no? Entonces, qué interesante porque es un deporte el hacer el mal para el tonto, para el necio, para el torpe, ¿no? Para el insensato. Se vuelve un deporte hacer cosas equivocadas. Más la sabiduría, fíjate, la palabra recrea es que es como empezar de nuevo, como que se vuelve a hacer, como que vuelve a traer inspiración al hombre de entendimiento. Dice Romanos 12:2 que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovados, ¿no? Recreados en nuestro entendimiento. Que tenemos que entonces transformar nuestra manera de pensar. Entonces la sabiduría está siempre haciendo crecer, está siempre renovando al hombre entendido. Cuando la sabiduría encuentra lugar, entonces ni te aburres. No, verso 24. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Órale, ojo, no son promesas, ¿no? Ahí está el Salmo 71, 73 creo. Pero a los justos les será dado lo que desean, ¿no? Y entonces empezamos a ver que realmente hay bendición, hay cosas buenas cuando estamos haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Qué dice Gálatas capítulo 6? Vamos allá. Gálatas capítulo 6. Espérenme, déjenme lo encuentro. Me paso, me regreso. Gálatas capítulo 6. Wow, pues, ¿qué versos leeremos para hacerlo corto? Yo creo que 6 y 7. Gálatas capítulo 6, versos desde el 7 mejor, vamos a leer. El 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra o sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción,
mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Voy a leer hasta el 10. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Que todo lo que sembramos cosechamos. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Siempre las tendrán. Entonces, yo tengo que meditar todos los días qué es lo que quiero recolectar, qué es lo que quiero cosechar, qué frutos quiero ver. Entonces, si quiero crecer en lo espiritual, yo tengo que levantarme y orar. Si yo quiero crecer en una comunión con Dios y en sabiduría, yo tengo que leer la Biblia, yo tengo que escudriñarla, yo tengo que amarla, yo tengo que atesorarla. Si yo quiero crecer en carácter, yo tengo que perdonar, yo tengo que servir, yo tengo que amar, yo tengo que ser generoso, yo tengo que dar. Si yo quiero crecer en carácter, yo tengo que ser diligente, que ser responsable, tengo que hacer esas cosas, ¿no? Tengo que rendirme, tengo que humillarme para pedir perdón cuando he lastimado, tengo que, si quiero tener un cuerpo sano, tengo que comer sano, tengo que hacer ejercicio. Si quiero tener una mente sana, no puedo estar todo el día metido en redes sociales y viendo lo que publicó Juan y lo que publicó Pedro y lo que publicó Moisés, ¿no? Sino que realmente tengo que cuidar también. No nos vamos a volver este Grinch de las redes sociales. Estamos usando ahorita una, ¿no? Pero creo que tenemos que ser bien sabios en el uso de nuestro tiempo. De verdad, estaba viendo el otro un video con mi esposa de una psiquiatra con especialidades en neurología y cómo la corteza frontal del cerebro es para las personas que pasan demasiado tiempo frente a la pantalla, frente a un teléfono, es completamente modificada de tal manera que pierden su capacidad de interactuar con las personas, porque hay una parte del cerebro que está en la parte frontal que está donde está la voluntad, donde nos ayuda a ser resistentes a los problemas, a tolerar con los problemas. Y ya la gente está que no es capaz de tolerar un trabajo, de tolerar esto, de tolerar un matrimonio, de tolerar una familia, de muchas cosas porque está atrofiada su corteza frontal. Y eso pues muchas veces debido al mal uso del tiempo, a una cautividad que tiene ya el cerebro, una adicción por todas las reacciones químicas que hay con la dopamina, ¿no? Y que eso pues, está metiendo a la gente en un montón de situaciones bien complejas, ¿no? Entonces mira lo que dice el 23, otra vez lo repito. El hacer maldad es como una diversión al licenciado, toma la sabiduría, recrea al hombre entendimiento. Lo que limpió teme, eso le vendrá, ¿no? Gálatas 6, 7 y 8. Pero los justos les será dado lo que desean. Qué bello. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Verso 26. Fíjense, el 26 está impresionante. Les habla a los ociosos, a los que malgastan el tiempo. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos. Yo lo que me imaginé cuando lo estaba leyendo es, ¿te has embarrado chile habanero en los ojos? No, imagínate embarrarte chile habanero en los ojos. Así es el perezoso a los que lo envían, ¿no? Una responsabilidad, una función, una actividad y dices, no puede ser. O sea, me irrita, me lastima, me duele, me molesta, ¿no? Porque sabes que es una persona que no es diligente, que es una persona que no es confiable porque no va a hacer aquello para lo cual fue asignado. Si le vas a dejar una tarea es preocupante porque no sabes si la va a hacer. Dice el verso 27, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados, ¿no? Otra vez me está hablando de muchos días y de pocos días. La esperanza de los justos, fíjate, esa alegría, ¿no?
A veces como que nos ponemos bien espirituales y no sé de dónde distinguimos entre la palabra alegría y gozo. La realidad es que si vamos al diccionario nos vamos a encontrar que alegría y gozo significan lo mismo, nada más que cristianamente como que les damos dos significados diferentes. Pero en realidad esto es un sentimiento bueno, que es un buen humor, un optimismo sano, una esperanza, una alegría, un momento bien. ¿Por qué? Porque está centrado su confianza en Dios. Mas la esperanza de los impíos perecerá. ¿Te acuerdas que te hablé de eso? ¿No? De que tiene esperanza, el otro no tiene esperanza. Ok. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, o sea, al maduro, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. ¿No? Un último texto en el Nuevo Testamento. Vamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 me habla de un nuevo cielo y de una nueva tierra, pero también Apocalipsis 20, si estás allí con tu Biblia abierta, pues Apocalipsis 20 nos habla de un reinado de 1000 años que va a ser sobre esta misma tierra física, pero también Apocalipsis 21 nos habla de una nueva tierra y de un nuevo cielo. Y mira lo que narra un poco rápido, lo leo, versos 1 al 8, muy rápido. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré agua gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo le seré su Dios y él será su hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, ¿no? Y entonces fíjate lo que nos acaba de decir Proverbios. Si regresas allá, dice: el temor de Jehová aumentará los días. Verso 27, mas los años de los impíos serán cortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Verso 30, el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra, ¿no? Entonces va a haber un momento en que los impíos no habitarán ni la tierra de la que está hablando en el periodo de 1000 años, ni tampoco la nueva Jerusalén. La boca del justo producirá sabiduría. Fíjate, no es una fábrica de buenos consejos. Mas la lengua perversa será cortada, ¿no? Eliminada, desechada. Los labios del justo, otra vez, aquí termina hablando de el uso de las palabras. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, ¿no? Y ahí lo que pusiste, Charlie, tiene que ver con lo que agrada, ¿no? Creo que fue la última palabra que pusiste por ahí. Mas la boca de los impíos habla cosas terribles, habla perversidades, ¿no? De su voz, solamente palabras que dices: no las quiero oír, no quiero estar en eso, no me edifica lo que hablas, no me... Así es un poco este gran contraste que ha traído este libro de Proverbios en el capítulo 10. Mi conclusión en esta noche para todos la estoy tomando de 1 de Juan, capítulo 3, verso 8. Y es esta: el que practica el pecado
es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, ¿no? Aquí está toda la esperanza para deshacer las obras del diablo. Mira el 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El lenguaje que usa entonces el Nuevo Testamento es hablarnos de alguien que vive practicando la maldad, ¿no? Pero también nos habla de que el justo, que es Cristo, para eso apareció, para poner en justicia a aquellos que aman, que se arrepienten y que reverencian su nombre. Hemos visto entonces un contraste y vamos a seguirlo viendo las siguientes semanas. Creo que es bien interesante todos estos proverbios entre el justo y el impío. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos ayude. Padre, gracias te damos por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Gracias, Dios, y te rogamos que ahora tu Espíritu Santo, Señor, siga haciendo su obra en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Para gloria tuya, Señor. Trae gracia y trae paz a nuestros corazones. Trae tu bendición, la cual enriquece y no añade tristeza, Señor. Déjanos gozar en quién eres tú, en el nombre de Jesús. Amén.